Oye, qué rico estar con ustedes. Lunes 21 de julio de 2025 y comenzamos una nueva semana y una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos con uno de los fundadores del programa, don Luis Felipe Mujica y Mauricio Pérez. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Algo que decir de lo que pasó los últimos días? ¿Alguna proyección de lo que se viene para esta semana antes que el tocayo, después de que se sirvió en una cosita, nos vaya con las noticias positivas? ¿Qué tal? Bueno, yo le robo una, un beso enorme a mi querida señora que cumplió 50 años, así que la celebramos como correspondía, así que digo, fue un fin de semana especial. También vi fútbol, igual que a mi querido amigo Felipe, empatamos, así que no fue mucho lo que mejoramos. Y el resto fue familia, así que digo, muy contento y una de las cosas que uno, fíjate que cuando pasan los años y hace como la retrospectiva de tu vida, porque los 50 es como un corto, tú sabes que es difícil cumplir el doble. Siempre tú decís, los 20 son 40, los 40 son 80, pero ahora uno se siente a los 50, yo creo, mucho más joven de lo que se podía, yo tengo más de 50, pero uno antiguamente, uno veía a las personas de 50 años como gente mayor, adultos. Hoy día son súper pares y te junté un poco con la juventud y te das cuenta de eso, que por lo menos mi relación con la juventud es así. Así que te digo, un beso enorme a mi querida señora por sus 50 años. Claro, porque aumentó la esperanza de vida en Chile. Tocayo, felices Bueno, 50. yo no tengo idea de lo que es tener 50 porque me faltan como 50 años para llegar a eso. Pero bueno, en todo Muy caso, lejano, muy muy lejano. lejano y que horror estar compartiendo un panel con puros viejos, ¿no? Una cuestión Viejo. espantosa, pero, 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 pero vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer el esfuerzo sin lugar a dudas, ¿ya? Ahora, la verdad es de que han habido muchos dichos, pero viejos son aquellos que tienen 2 años más que yo para arriba. Así que yo, Siempre, claro. por supuesto. Concepto relativo, dices tú, claro. Es absolutamente relativo. Mi papá contaba una historia de que iba entrando con un amigo a un club que siempre iba, y el amigo le dice, oye, a este club ya no vienen esos viejitos decrépitos. Y a los dos viejos afirmaban entre ellos. Y mi papá le decía, oye, ¿y vos no te has visto? A chucha, en realidad. Ya, claro, en realidad. Y la verdad es de que cuesta mucho asumir eso. Y yo creo efectivamente que la edad va más en la cabeza que en el cuerpo, ¿ah? Hay gente que a los 25 años se siente viejo y hay gente que a los 80 90 sigue vigente. Yo conocí un caballero que se llama Don Recaré Osa y que tuve Claro, la fortuna de conocerlo y compartir con Don él. Reca. Y una vez me invitó a ver un fundo que tenía y me mostró que estaba plantando palmas y él tenía 90 años. Y él estaba haciendo una palmería. Una palmería requiere, no sé, por 80 o 100 años para que esté en madurez, ¿ya? Y él estaba plantando palmas. Entonces yo dije, este hombre es de otro mundo. O está loco o es un tipo que no lo para nadie. Bueno, y efectivamente la historia de vida de Don Recaredo Oso y lo que fundó la Rosa Sofruco y un montón de otras cosas, era un tipo realmente excepcional. Y yo creo que ese tipo de gente, que desgraciadamente no son los más, son los menos, son los que hacen dar el progreso, son los gallos que efectivamente dan trabajo, dan esperanza, dan educación, dan ejemplos, ¿ya? Son ejemplos de vida. Y bueno, me cambio de tema, ¿ah? Pero es curioso que la gente habla mucho de la igualdad, pero le da lo mismo cuando un deportista saca un toro de plata, porque entienden perfectamente la pega que está haciendo y saben que es exclusiva. En cambio, la de un empresario, la de un Don Recareo Osa, y así otros tantos, que Don Reca a la edad que tenía podía haber estado en su casa gozando de la absoluta tranquilidad. A mí me retó porque llegué a su casa a las 8:10 y no a las 8 que él quería salir hacia el fondo. Yo le dije que yo no podía llegar a las 8, pues tenía que pasar a dejar a una niñita al colegio, y me retó, pero olvídate del reto que me llevé.
y él estaba a las 8 de la mañana con su señora, porque su señora lo acompañaba, porque la señora hacía la obra social mientras él hacía las partes productivas. No, un tipo extraordinario. Sin embargo, él hubiera estado hoy día en la palestra por desigualdad. Entonces hay todo un tema ahí. Bueno, y ahí nos podemos caer al tema de que hablaba Sebastián Edwards, pero lo dejamos para adelante. Sebastián Edwards, un economista que es o era de izquierda, un tipo, un académico de Yale, si no me equivoco, o de Puede Harvard, ser, uno de puede esos, ser. ¿ya? Y un tipo, Eh, Tocayo, antes de ir con eso, y enganchando con lo que decía el Guaso para no perder el hilo, y de ahí vamos digamos, con lo que tú quieres, y ya más o menos caché para dónde va un poco tu introducción, pero es que a propósito de lo que decía el Guaso, como son las coincidencias, ayer vi una película que alguna vez la vi en la tele, digamos, pero salpicada. Ayer la vi completa, que es del año 2015. Claro, cuando yo les dé los actores, ustedes van a decir, bueno, es que con ese actor la película es imposible que sea mala. Claro, el gran Robert De Niro, que si no es de los actores vivos más grandes de la historia del cine, pegan el palo, digamos, pero porque es de la Bueno, generación de bueno. Joe Pesci, del gran Al Pacino, en fin. Bueno, la película se llama Pasante de Moda, que es una sí, película que protagoniza Robert De Niro con la Anne Hathaway, y que básicamente es un tipo de buen pasar, que queda viudo, y que en una empresa de mercadotecnia, de internet, de venta por internet, sobre todo de artículos femeninos, no sobre todo, de artículos femeninos, de vestimenta femenina, en fin, en un programa que se hace, buscan practicantes, pero practicantes que no tienen experiencia y practicantes de la, comillas, tercera edad. Y él llega ahí. Y además llega donde ese lugar lo funda Anne Hathaway. Y bueno, hay todo un tema, qué sé yo, del trabajo, lo trabajólico, de la infidelidad al marido, en fin, no va a ser spoiler, pero hacia donde va mi comentario que tiene que ver con lo del Guaso, es que no solamente es la experiencia la que él le traspasa sin soberbia a los que van partiendo y a quien es su jefa, porque él de alguna manera se transforma en su chofer, y después en su confidente, en fin, sino que también el cariño. Y las personas de más edad no solamente han vivido más laboralmente, sino que también han vivido más emocionalmente, han tenido experiencias emocionales y que en el trabajo, guste o no, la emoción, tu sentimiento, tu relacionarte con la familia, como dice el Guaso, es fundamental. Es fundamental porque o tu compañero o tu compañera de vida no te acompaña, no está contigo, no es cercano, bueno, eso te puede perjudicar. Y al revés, te favorece, te beneficia. Entonces, yo creo que si alguien no está, o sea, si alguien no ha visto la película y no está viendo, se la recomiendo porque va un poquito en esa línea. Es una comedia, es una película bien naif, pero que yo le vi eso y que coincide mucho con lo que planteaba el Guaso respecto a cómo uno veía las personas cuando uno era, digamos, no sé, pues adolescente o joven, qué sé yo, o incluso cuando era niño. Imberbe. 50 años, claro, 50 años de vida. eh, yo me acuerdo de haber ido alguna vez a alguna fiesta de 50 años de algunos tíos, y era como ir al museo, digamos, más allá de que yo lo pasaba re bien porque comía harto y todo, pero eran personas que uno decía, Pero estas personas están uno decía, embalsamadas, mira, digamos, ¿no? acaba de pasar un centenario. Entonces, Claro. entra, y Y De uno está en un Niro en esta, centenario. y De Niro en esta película representa la misma edad que tenía, porque hoy día Robert De Niro tiene 80 años y fue el Claro. 2015 y él dice en la película que tiene 70. O sea, con todo lo que eso implica, en su manera de vestir, en su manera de pensar, en su manera de peinarse, en su manera, el pañuelo, el pañuelo que claro. era una prenda fundamental que se la prestaba y decía, las mujeres siempre lloran, tú tienes que tener un pañuelo para poder. Entonces, y eso no es machismo, es entender que
esas cosas con el tiempo se van perdiendo, que no debieran perderse, y hay otras cosas que van cambiando que no necesariamente debieran cambiar. Eso, un pequeño aporte nomás desde el No, cine. y Buena. dentro de las vicisitudes de la vida pasan la ley del péndulo y ha pasado del desprecio a la edad al aprecio de la edad. ¿Ya? Y lo vimos en exactamente el gobierno que estamos viviendo, en el cual asumió con una soberbia y un desprecio a la edad y a corto andar tuvo que apreciar la edad y meter al gabinete gente de edad para salvar los platos, digamos, ¿ya? Que no sé si lograron salvarlo o no, pero por lo menos le dieron un poquito más de lógica. Porque bueno, ahí caemos en estas teorías y en la falta de experiencia, pero la falta de experiencia con soberbia es muy, muy peligroso. Está con Pues hay nosotros don que, Carlos J. ¿Ah? Carlitos, ¿qué tal? sí, Hola, hola, ¿cómo están? Muy ¿Todo bien, muy bien? bien, muy bien. Disculpen ahí, tuve unos pequeños problemas técnicos, pero ya están. ¿Tuyo o de internet? Digamos Am, de los am. De los aparatos dos, de los electrónicos. dos, de los dos. Ya, muy bien, está bien. ¿Cómo han oye, Mira, estado? estoy en Chicago, estudié en Chicago, Sebastián Edwards, ¿ah? Eh, Chicago. sí, pero estudió en Chicago, pero es profesor, no de Chicago, es profesor de, El eh, Jay puede ser. sí, Yale, Ah, pero creo. que tú dijiste dónde estudió. No, 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 no. Claro, es de la generación de los Chicago Boys, pero No, pero es más curiosamente él fue... chico, es más chico. No es de no es de la horneada de los primeros Chicago Boys, Sebastián No, no es Edwards. de los primeros, pero Claro. sí, efectivamente, pero no, no te creas, estudió, yo te diría que estudió el año 80 por ahí, ¿ya? Porque yo conozco ahí varios gente que eran compañero de curso de él, así que, y se casó con una niña que fue la que fue presidenta de la AFP ahora, de la dirección de la AFP, una briefing, ¿cómo se llama? Bueno. Ah, eh, mira. y los dos son muy estudiosos, pero él fue un hombre de izquierda, bastante de izquierda, muy opositor al sistema de los Chicago y qué sé yo, muy crítico, pero bueno, obviamente con la edad ha ido mirando un poquito más de lejos el asunto y metía el concepto, digamos, del programa económico que estaba planteando el sector de la candidata Janet Hanna. Programa de gobierno que la verdad es que nadie sabe qué, porque no se ha logrado consolidar nada. El hombre encargado del programa, que era Carmona, lo echaron fletando por políticamente incorrecto y no alinear hacia la derecha, sino que seguía disparando a la izquierda y más a la izquierda y más a la izquierda, con un programa de gobierno totalmente añejo en que él creía que el problema había que solucionarlo en la demanda interna, ¿vale? Es decir, nada más que el para el mercado interno, tipo Trump, subir absolutamente los aranceles y dedicarse nada más que a autosatisfacer esta economía con productos y servicios de Chile y no traer nada más de afuera. Lo cual, en teoría, bueno, fue las teorías de los años 40 y tanto y que llegaron a su desastre máximo a finales de los 70 no solo en Chile, sino en otras partes, ¿ya? Bueno, Argentina lo mantuvo hasta ahora y Argentina cayó ser la primera o segunda economía del mundo a las 100, 80, no sé cuánto. Carmona, Fernando Carmona, el hijo de Carmona, el presidente del Un Partido joven, un un joven. joven de tener 50 años o 45 años, y él tenía la teoría de los países de la órbita socialista. Bueno, pero si nosotros miramos a Cuba y la ministra cubana dice que no hay mendigos en Cuba y es gente que se viste de mendigo nomás, increíble. Ahora, me estoy cambiando Pero de tema. Tocayo, perdona que te interrumpa, pero eh, ¿cómo se hace? Digamos, a ver, estamos en el año 2025, eh, digamos, el muro de Berlín cayó el 90, eh, hoy día, hoy día uno podría decir que China, efectivamente, China es, claro, es una potencia mundial,
es potencia nuclear además. Eh, y yo te diría que desde el punto de vista de la influencia en el mundo, el único país comunista importante que influye es China. Y uno dice Cuba, Venezuela, digamos. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ok, si eso es más o menos así como lo estoy diciendo, más o menos así, ¿por qué entonces, eh, y además estoy haciendo un análisis absolutamente, ni siquiera objetivo, sino que muy subjetivo, es decir, desde la lógica de una persona que tiene ideas neoliberales y que se siente muy cercano a la derecha, ¿ok? Yo estoy exponiendo como si así fuera, ¿ok? Ya. Incluso consejo, porque alguien de izquierda podría decir, sí, pero tú dijiste, ok, me comprometo a que asumo ese sesgo. ¿Por qué después de amar la experiencia que tuvo Chile entre el año 1970 y el año 1973, qué pasa entonces para que una persona como Janet Jara, que es militante del Partido Comunista, que pertenece a una coalición gobernante impopular, 20, 30%, depende de la encuesta, pero supongamos un 25, o te regalo ya un 30 ya, para no discutir. Que sigue siendo poco, pero supongamos, pongámonos en el techo de la banda, digamos. Eh, ¿Por qué genera lo que genera? ¿Qué pasa entonces en, digamos, en un mundo donde esa representatividad, entonces, yo sé lo que me van a contestar, pero les tiro al tiro la respuesta. Pero déjame Es contestar, que pues. Janet Jara, claro, porque seguramente a Janet Jara no se le ve o no se le entrega ese hándicap automático, tal vez por su personalidad, tal vez por su manera de ser, y también dicho porque hoy día la derecha chilena está dividida, y son Yo te tengo, varias, yo te y tengo hay un Eh, otra. enfrentamiento, eh, digamos, lo hemos visto acá, abierto entre los líderes de esas derechas. Y claro, el tocayo habla de Sebastián Edwards, apareció el expresidente Codelco, eh, que también criticó a Jara previo a la primaria, Oscar Landerreche ahora dijo que iba a votar nulo, en fin. Pero si tú te fijas, ese desangramiento en la izquierda es extra alianza, no es dentro de la alianza. O sea, yo no veo peleando, digamos, a Lautaro Carmona, que es una cosa impresionante verlo pelear, porque a mí es un tipo que, yo no sé, ese tipo siempre está como, no pierde la está calma. como en el electrocardiograma, como que el electrocardiograma de Lautaro Carmona es como que tú no sabes si se va a morir o se va a salvar. Siempre es como parejito. Ah, Con está todo ideal respeto, para yo no veo a Lautaro el, Carmona el test de peleando, mentira. digamos, y No es el culpando a los clásico comunista otros, que peleaba como era que les tiren Elías, ejemplo. videos con inteligencia artificial para decir que Janet Jara está con demencia o con locura o con Alzheimer. Yo no lo veo dentro. Yo lo que veo es que, claro, hay figuras como Landerreche, como Edwards, en fin, pero que no están dentro de ese. Entonces, Pero mira, yo me alargué si harto, tú me, pero si tú me permites, yo te digo primero que nada, sociológicamente, si fuera así de simple, ni estaríamos discutiendo, digamos, y Janet Jara no estaría en la papeleta. sí, lo que pasa es que, primero que nada, estamos muy impresionados por una votación que representó el 10% de la población y que ella sacó el 60%, vale decir, el 6% nacional. Y hoy día toda la izquierda unida tiene un 27, un 28, contra toda la derecha que está muy diseminada. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que ella ha sido tan hábil, tan capaz, que ha cerrado, centrado el tema en su figura. Y ella es una simpatía y ella tiene mucho carisma, etcétera. Ahora, respecto a lo que tú dices sobre China, China es un comunismo bien sui generis, porque es un comunismo anti lo que dice Lautaro Carmona o Fernando Carmona, que es el hijo, porque China lo que hace es abrir el mercado al mundo y no la demanda interna como lo plantea él. O sea, y es la economía
más libre que existe en el mundo, porque no es libertad económica, sino que es casi libertinaje económico. En China uno consigue lo que quiera, desde la mugre más mugre hasta la cuestión más sofisticada, más tecnologizada que hay, o sea, completo. Y tercero que nada, el mundo de la izquierda ha tenido la habilidad de ganar el mundo de la idea, ¿ya? Porque lo que se defiende aquí es la teoría del socialismo y no la práctica. Y lo comparan con la mala práctica del capitalismo. Entonces se comparan dos cosas que no son comparables. La teoría en su más puro expresión con la práctica en su peor expresión. Entonces, evidentemente que ahí se queda. Y evidentemente que vender la práctica socialista es muy bonita. El problema es que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Pero siempre la pregunta, ¿y por qué no aquí? ¿Por qué no puede funcionar? ¿Por qué el Estado no puede ser tan eficiente como un privado? ¿Ya? Y en la teoría es indiscutible. Ahora, la gente que ha tenido experiencia laboral sabe dónde están los incentivos, sabe dónde están los aprovechamientos y sabe que entre más grande la empresa es más difícil de lograr unión, adherencia y también eficiencia, porque no faltan los capeadores, ¿ya? Y los capeadores empiezan a molestar porque el capeador gana lo mismo que yo, el gallo saca las licencias médicas, se da vacaciones con las licencias médicas y gana lo mismo que yo. Y es más, como es amigo del amigo del amigo, logró un bono, logró subir, logró esto y se va transformando en cualquier cosa y ahí es donde se pierde la eficiencia, que en el sector privado también existe, pero en mucho menor medida. ¿Por qué? Porque tiene un dueño. Porque es muy viejo el dicho que las cosas que son de más de un dueño no tienen dueño, ¿ya? Y eso hace de que nadie cuide el ganado y por eso también el dicho esto de que al ojo al Del ojo amo. del Al ojo del güey, No, al ojo del amo engorda el al ojo ganado. del ganado. porque evidentemente nadie cuida mis zapatos como yo los cuido. Y eso es lo que pasa. Entonces, no sé si eso responde tu pregunta, Felipe, pero yo creo que básicamente Yanel Cara ha tenido la habilidad de no hacer ver nada de su ideología, no hacer nada de su programa y de su trayectoria, más que su simpatía y su carisma. Que Pero si le dure hasta el sí, final o no, vamos a ver. pero yo, no sé, debe ser porque soy un romántico, ¿ah? Futbolero, claro, no crean de lo otro. Yo siempre he pensado que en el fútbol, y por eso a mí, por ejemplo, la filosofía Bielsa me gusta mucho, hay dos maneras de jugar al fútbol. Una buscando el arco rival y otra cuidando el tuyo. Y yo siento que la derecha en Chile solo se preocupa de quitarle la pelota en la mitad de la cancha a la izquierda y hacerle foul. ¿Y por qué no ataca a la derecha? ¿Por qué no se muestra cómo son y lo que quieren ver? ¿Por qué siempre tienen que atacar el kiosco del lado? ¿Por qué no dicen, oye, pero sabéis que en mi kiosco, mira lo que tengo en mi kiosco? Mira lo que te ofrezco en mi kiosco. Mira, mira lo que está acá. Entonces, yo siento que mientras más insistan en que el comunismo, que todo eso, no sé, yo siento que es tiempo perdido, energía ¿Tú, perdida. tú, tú sabes qué? En, Creo entonces, que está no ahí. sé, a lo No, mejor ustedes consideran que yo estoy hablando weas como habitualmente lo hago, pero no, en fin. pero Carlito, a ver, usted que entró después hablo yo. Dale. Eh, Mire, la verdad es que estaba bien atento aquí escuchándolo y comparto algunas cosas, otras no tanto. Eh, yo comparto principalmente lo que dice Felipe respecto de que la campaña no va por el tema de decir que Janet Jara es comunista. O sea, yo comparto plenamente, no, y en decir, en el fondo enfocarse en lo malo del otro. Yo en ese sentido valoro mucho la campaña de José Antonio Cast en estos momentos, porque ha sido bastante inteligente respecto al manejo comunicacional, a pesar de que, por ejemplo, hasta ha recibido hasta fuego enemigo. Entonces, yo, Amigo, dices tú. o sea, fuego amigo, perdón. Pero Entonces, ojo,
ojo con el concepto de fuego amigo, querido Carlito, perdón que lo interrumpa, porque el fuego amigo es sin querer, y yo creo que aquí es con querer. Sí, puede tener hartas interpretaciones. ¿Cachai lo que te digo, no? Sí, no, perfecto. Entonces, yo lo que siento es que de verdad, no así, por ejemplo, el comando de Johannes Kaiser, que ellos también se han preocupado más de diferenciarse, pero de diferenciarse desde un tema más ideológico, de un tema más eh, pragmático, por así decirlo, de lo que ellos pretenden hacer. Entonces, yo creo que la derecha que se ha preocupado más de Janet Jara, de ver a Janet Jara como la comunista, como de mencionar que milita desde los 14 años, de decir, de hecho, con un amigo conversamos y me dijo, mira, para entender un poco cómo funciona Janet Jara, tú tienes que escuchar al profesor Artés. Tú escuchas al profesor Artés y tú dices, oye, este gallo está loco. Sí, pero Janet Jara más o menos piensa lo mismo, pero no lo dice. Yo creo que no sé. Podría tener mi aprensión al respecto. Entonces, enfocarse en una campaña diciendo, eh, oye, es que el pasto de mi vecino le salió vinagrillo, le salieron moras, y no destacar el lado propio, como dice Felipe, yo creo que es una muy mala estrategia. Y ahí yo siento que personajes clave de Chile Vamos han estado como insistentemente mencionando eso de Janet Jara. Y yo creo que a esta altura del partido, yo creo que a la gente como que lo hastía, como, ya están hablando otra vez lo mismo, si ya nos quedó claro a todos que Janet Jara es comunista, si eso no lo va a desmentir y tampoco, aunque ella diga, no, es que va a dejar la militancia y todas esas cosas que han salido en el último tiempo nos van a marcar la diferencia. A mí sí me preocupa de la figura de Janet Jara, eh, una persona que subió el sueldo mínimo sin tener un plan de contención, porque con la subida del sueldo mínimo vimos la caída de muchas empresas, de muchos pequeños y medianos empresarios, que tú te puedes dar cuenta cuando te paseas por el centro de Linares aquí y ves la cantidad de locales cerrados con el cartelito de se arrienda. Locales que uno veía que eran prósperos, porque cuando tú tienes una pequeña y mediana empresa, tú no te puedes dar el lujo de la noche a la mañana subirle 150, 200.000 pesos a una persona. ¿Por qué no te da? Te estás comiendo tus ganancias, porque tú hiciste un cálculo en función de lo que tú ganas. Ahora, el valor que tú le tienes que aumentar a los productos para poder llegar a ese sueldo mínimo. Entonces, reducen las horas salariales. ¿A quién? Aquí les pregunto a los tres. ¿A quién le va a gustar trabajar, le va a gustar, perdón, trabajar más horas? Es lógico que uno va a decir, oh, va a celebrar que reduzcan la jornada laboral. Pero cuando tú reduces la jornada laboral, ¿ya? Y no tienes un plan de contención, no tienes una previa negociación con los empresarios, tú los mandáis a la cresta, po. Porque tú dentro de tu jornada laboral tú tienes contemplado una serie de procesos. Yo, si bien es cierto, soy kinesiólogo de profesión, pero he trabajado en muchas cosas en mi vida. Y entiendo que hay cosas que tienen ciertos tiempos, ciertos horarios, y meterle, por ejemplo, esas 4 horas menos, como 4 horas extra, aumentan automáticamente tu- tus costos de producción. ¿Y eso a quién se lo transfieres? Se lo transfiere al consumidor. Entonces, Y no no, siempre, querido amigo. y el problema es que cuando tú se lo transfieres al consumidor, ¿se transforma en qué? En que te aumenta el precio de la canasta básica. Entonces, ¿qué es lo que invito a la gente a que piense un poquito respecto a Janet Jara? No que es comunista, es cómo fue como ministra.
¿Me entienden? ¿Cómo lo hizo dentro de su gestión? Porque claro, tú puedes decir, oye, qué fantástico trabajar menos horas. Yo de verdad lo encuentro fantástico, pero resulta que reducen las horas laborales sin tener una previa conversación, sin haber... es una medida tan populista que tú no mides el nivel de impacto que va a tener dentro de la cadena productiva. Entonces, por eso, Carlos, yo te pongo te sumo un punto. A partir de ahora ¿estamos a cuánto? A 21 de julio, bueno, en 9 días más, todos los que somos emprendedores o que tenemos que pagar un sueldo, tenemos que pagar a nuestro costo un 1% más para FP a cada una de las personas. Que no digo que esté en contra de eso, pero sale del bolsillo del empleador. de ahí Si tú tienes un punto más. tenís 10 personas por X sueldo, un 1% más que hay que ponerlo ahí, en vez de haberlo puesto capaz, ponte en un seguro salud, que antes yo no podía tomarlo como compañía porque te pedían 15 personas, yo tengo 15 personas, ahora se abrió el seguro salud, que sí es importante porque obviamente la salud es muy cara. Entonces, mira, yo un poco lo escuché a los tres, estoy en el primer punto, yo creo, con el de Luis Felipe, en el sentido que creo que Jara, con muy poca votación, tomó el voto de la izquierda, entre comillas, y eso es verdad, y es una realidad. O sea, ya no se sacó un 30%, ni fue a votar 3 millones de personas. O sea, yo creo que eso ha quedado como atrás, y la figura de ella la han sabido maquillar desde mucho tiempo, de una forma de presentarla como la nueva mami de Chile. A Chile parece que le gustan las mami de Chile, pero hay que ir más al fondo. Como tú decís, que es comunista, sí, que hay que sacarle al pizarrón y preguntarle cuál va a ser su programa, y qué es lo que esperamos tener aquí a todos los candidatos en Carta Ciudadana. Estoy tratando de hacer esas gestiones, ojalá que puedan venir, y preguntarle lo que muchas veces capaz no le preguntan, te fijas, porque siempre está el conflicto, la pelea, te fijas en las cosas como chiquichitas, es decir, si preguntáis en la derecha la pelea interna. Me gustaría saber qué piensa cada uno de los candidatos, y que por fin alguna vez propongan propuestas para que la gente las tenga sobre la mesa antes de ir a votar. Porque si solamente vamos a hablar de la persona, de quién es, si tiene familia, si baila o canta bien, chuta mángale, mira dónde estamos llegando por no tener esa capacidad de discernimiento como sociedad, que yo creo que nos costó súper caro. Hay que preguntarle a estos candidatos, oiga, usted estuvo con el primer proceso constituyente que destruía Chile, y usted estaba todo su partido metido adentro. Entonces, bueno, usted pensaba igual, por algo lo quiso apoyar, dijo que era la mejor constitución que había visto en el mundo. Hay que recordarle un poco a la gente quién es cada persona, quién es cada candidato y qué proponen, pero no atacarlo desde como decía Felipe, desde que es comunista. Sí, pues comunista. Ahora, ¿no es el mismo comunismo que el chino? No, claramente acá, cuando uno lo ha escuchado, todas las leyes de seguridad en contra, todas. O sea, no hay una, tú decís, ¿cómo? Habla de seguridad, pero todos su equipo, sus Con diputados, todo amor. el Frente Amplio se lo rechazan. Entonces, Quiere combatirlo ahí es con donde amor. creo que se juega la cancha, ¿te fijas? O sea, yo me acuerdo de una campaña en la cual me dijeron, ¿cómo destruimos el candidato? Y yo dije, perdón, muchas gracias, me voy de esta conversación. Yo digo, ¿cómo hago ganar a mi candidato? O sea, ¿cómo gana mi candidato por sus Bueno, atributos personales? ¿Te la fijáis? En campaña vez del de, sí para la campaña del sí para el plebiscito del claro, 88 sí, es un modelo a ahí seguir, digamos. un muy Eh, buen ejemplo, muy buen ejemplo, claro. exactamente. Ahora, bueno, está bien. Oye, perdón, Tocayo, perdón. dale, cierra el tema y dale con las más positivas, porque llevamos Sí, pegados mucho claro. rato en un puro No, tema. yo Oh, solamente se nos quedó pegado. Ahí decir de volvió. que todo Ahí este tipo volviste. de, Dale. todo todo este tipo de medidas de las 40 horas, del aumento de las cotizaciones, del sueldo mínimo, no lo paga el empleador. El primer mes lo paga el empleador, de ahí en adelante empieza a pagar el empleado. ¿Por qué? Porque no se le va a poder subir las remuneraciones, ni tampoco va a poder crecer el negocio como para contratar más gente. Por lo tanto, al final siempre lo paga el empleado. Porque además las empresas no tienen utilidad infinita. Entonces, si a mí me suben los costos, yo tengo que ajustar o vía que no crezco más, o bien que le paso el costo al consumidor. Es decir, tengo que subir el asunto y eso es inflacionario y tiene todo el cuento. Entonces, esto que teoría de que lo paga el empleador es mentira, es populismo puro. Bueno, y es ahí donde
se ampara el crecimiento de esta ideología y terminando para terminar, cerrar el tema, ¿y por qué han sobrevivido estas cosas que en la práctica se han visto que no funcionan? Porque han logrado que subsista más la teoría que la práctica. Entonces han ganado la idea, la guerra de la idea y la idea de la teoría, y por eso son las utopías y la ideología, porque no es la praxis, sino que la ideología. Yo tengo el ideal, ya postulo al ideal. Y como el ideal no se logra, y no hay nadie perfecto, salvo yo, el resto todos tienen pifia, entonces, bueno, no está ese ideal. Pero bueno, pasamos a Por favor. otro tema. Eh, bueno, yo quería conversar sobre la visita de los amigos que nos visitan hoy día, lunes, ¿ya? Y que tenemos 4 jefes de Estado con unas condiciones muy particulares. Y yo veo que es más que una visita de Estado, es una visita de amigos, ¿ya? Ahora, a mí personalmente me molesta de sobremanera que lo hagan con mi plata, porque si quiere celebrar su cumpleaños, que celebre lo que quiera, ¿ya? Y si quiere invitar a sus amigos, que invite lo que quiera. Pero si no hay una razón de Estado, una razón estratégica que nos vaya a traer un beneficio eh, como país, es más, incluso algunos hablan de que es un riesgo país tener estos personajes tan controvertidos y que están en el ojo del huracán de nuestro, no es principal socio comercial, pero creo que el segundo, que es Estados Unidos, en el cual nos tiene requete contra amenazado, es tocarle la oreja al matón del curso. Y Trump es el matón, ¿ya? Entonces yo lo encuentro un descriterio, una locura, y a mí personalmente me molesta, y ahí me salgo la buena noticia, que tenga que pagar yo con mis impuestos los gustitos personales, y no que sean con beneficio del Estado. ¿Muy Ahora, pesado estuvo? eso, Tocayo, perdón, no es por entrar en polémica, no me interesa, pero eso es parte de la democracia al final. Y es un poquito Es que unido a lo que yo pregunté antes. ¿Qué responsabilidad tiene la oposición de que haya ganado Gabriel Boric la presidencia? Lo pregunto desde el fondo de la sala. Esto se llama democracia siempre, Carlito. sí, sí, Lo quiero con Lula. Viene el presidente de Brasil. ¿Le cae bien Lula, Carlito, a usted? No. No, no, no me El jefe de molesta. gobierno de España, Pedro Sánchez, ¿le cae bien Pedro Sánchez? No. No tanto. Gustavo Petro, de Bueno, Colombia. La verdad, las cosas es que es bien, bien Paso, polémico. dice usted. Sí, Paso, dice usted. Y el presidente de Uruguay. ¿Algo que decir sobre este tema, no comparto lo de Luis Guaso y Felipe, Carlos? no comparto lo de Luis Felipe en el sentido que Sebastián Piñera también hizo una cumbre cuando fue presidente con todos los que eran cercanos a la ideología más de derecha, es verdad. Por lo tanto, en ese sentido uno podría criticarlo, sí, pero a Piñera se le criticó igual cuando hizo la misma cumbre. La gran diferencia creo que fue el punto que tocó al final Luis Felipe. Andar pegándole en la oreja el último mes al matón del curso, como ir a Brasil, a esa junta donde estaban los malos del curso, se podría decir, según Trump, y ahora hacer una nueva cumbre 2 semanas después con un par de ellos que no lo tienen, te puede originar lo que uno no quiere, tener más problemas con Estados Unidos, y eso sí creo que es un punto. El hecho que los presidentes ocupen nuestra plata para hacer cumbres, como también son varias que se han hecho en Chile, puede gustarte o no, creo que es poco productiva, la voy a hacer hasta por Zoom y te voy a regalar estas lucas, más cuando estés con plata, estés con tantos problemas de plata, o sea, cuando estáis con la caja chica, lo que mejor que podéis hacer es administrarla eficientemente. Estás preocupado de los problemas de los chilenos, principalmente de solucionar el día a día, y ahí es donde creo que el presidente claramente trata de hacer un punto político en la cual él, como gran presidente, invita a su casa al resto de presidentes similares. Yo creo que no vino de Bolivia porque no, no vino nomás, pero podría haber venido, si uno quisiera pensarlo por ese lado, pero da su derecho. Yo en eso no lo critico en el fondo que nos puede originar más problemas los que ya tenemos, y lo que vamos a estar preocupados es de cómo dice Luis Felipe, cómo creamos trabajo, cómo nos levantamos, Ah, cómo esa cesantía al 10% no sigue subiendo. Yo creo que son los temas de sí. salud y otras cosas. Yo creo que la pregunta más importante de esto es, ¿de qué sirven?
Claro, Exacto. eso voy. Bueno, Eso. es ¿Cuál es que yo, el beneficio real que uno puede tener? Y lo otro, una pregunta muy válida. pero yo ¿Donald Trump sabe rescato, que existe esta cumbre? Yo creo que Donald Trump preocupado de otras cosas, pero bueno. No. pero yo rescato lo que dice el Guaso, porque lo que hizo Piñera también fue ir a tocarle la oreja a Maduro. Y algunos dicen que el estallido social se debió a la tocada de oreja a Maduro, ¿ya? Eh, Algunos dicen, tocayo, bueno, no, por favor, por algunos, favor. que la gran mayoría, tú decís, bueno, no importa, a lo No, que pero voy yo, ¿quiénes, po? Pero que eh, cuando dicen algunos, pero ¿quiénes, po? no, los de derecha, o sea, Ah, ya. ¿ya? Bueno. Dicen que Los de abrieron las la, cárceles ese día. Lo los de la soltaron a Ya, inteligencia todos. artificial. pero espérate, yo voy para otro tema, yo voy para otro tema. Yo creo que, no sé si ustedes han escuchado, han leído a Rodríguez Elizondo. ¿Cómo se llama el profesor? Sí, el de José el de Rodríguez Elizondo, periodista, escritor, embajador, abogado, diplomático, Bueno, escritor, gran persona. Lo y tuvimos él, acá en el programa, ¿te acuerdas, Tocayo? En algún momento sí, lo sí, tuvimos. y Sí, él lo se, tuvimos. y él se llama y se ha dedicado a el estudio de las relaciones internacionales. Sí, Y claro. él tiene una tremenda crítica al sistema de relaciones internacionales de Chile, que no tiene ninguna estrategia, es pura táctica. Y es Sí, porque se le ha dado al presidente de la República el mandato de las relaciones internacionales, y la verdad es que el mandato del presidente es circunstancial, son los 4 años o 6 años u 8 años que puede haber durado el periodo en el máximo de los casos, pero eso hace que sea táctico y no estratégico. Entonces nosotros no hemos tenido una estrategia en las relaciones internacionales. Y lo que estamos viendo hoy día, evidentemente no tiene ninguna estrategia, es absolutamente táctico y circunstancial. Y eso es gravísimo. Ahora, ¿lo está haciendo mal el presidente de turno? Sí. ¿Lo han hecho mal los anteriores? También. Entonces yo creo que es algo que hay que mejorar, porque una cosa tan delicada como esa, sobre todo lo que es geopolítica, con los países vecinos, no se puede tratar caso a caso. Estamos por cumplir los 100 años de la integración de Arica al Estado chileno, en definitiva, ¿ya? Porque el plebiscito que se hizo y qué sé yo, finalmente se nominó, y ahí las fechas me fallan, pero si no me equivoco fue en 1926, en la cual oficialmente se integró el territorio de Arica al territorio chileno. Y se van a cumplir 100 años de eso, y hay todo un evento, pero también toda una crítica a qué es lo que hemos hecho por integrar a Arica a Chile, ¿ya? No digo Iquique, que ya estaba súper integrado, pero Arica hoy día uno no sabe si es chileno, si es peruano, si es boliviano. No hay mucha ley andando en la calle, está bastante malogrado. Y eso que Arica fue un puerto libre en los años 60, y que hubo un boom en Arica. De hecho, todas las fábricas se instalaron en Arica porque de ahí hacían la armaduría con autos, teoría, refrigeradores, televisiones. con las teorías de la demanda ¿Sabía interna, usted eso, Carlito? en la cual Soy cabeza de tuerca, así que sí sabía. Ah, no, que como pusiste cara de impacto. No, de hecho estaba Por eso recordando mi abuelo, porque, que yo soy de Baquelita, me decía siempre, a vos te armaron en Arica, me decía. Claro, porque como no, siempre me resfrío, me pero caigo, debo, siempre me debo pasan cosas. reconocer, de hecho, en la, Mm. la última marca, no es por hacerle propaganda ni nada, Ah, pero ya. la última marca en armar vehículos en Arica fue Chevrolet, Sí, pues. Claro. que fue Y con hace poco, la, ojo, no fue la Luz D-Max. la luz de En Max, Rancagua armaban la exactamente. Fiat. Bueno, está bueno el, Y el el, y el tema. primero fue el Ford, el Ford A. En Sí. 1929 se hizo el primer Ford en Chile. ¿En Chile? Sí, Mira, qué lindo, no el sabía eso. Tudor. El Tudor se hacía en El Chile. Tudor. No, pero es que Precioso. ahí tú tienes el modelo que nos están metiendo en la cabeza. Traer Ay, un auto armado costaba un arancel, no sé, de 100%, 150%. Si lo traías por parte, costaba 20. Entonces, ¿qué claro. se hacía?
en la práctica, o sea, estoy haciéndolo caricaturizado, pero se traía un auto completo, se desarmaba en la frontera, se pasaban por partes y acá se armaba de nuevo. Y ahí estaba el armado Narica, que siempre sobraba una tuerca o le faltaba un tornillo y el auto se desarmaba ligerito. Ahora, yo personalmente tuve Renoleta armada en Arica y la Renoleta era un astro, ¿va? Fantástica la Renoleta, pero era una ¿A porquería quién de se le auto. habrá ocurrido ese cambio, por favor? Ese genio del cambio de la roleta. Pero Y cuando escuchen el proverbio del mundo perfecto, ahí lo van a entender. Bueno, A Les ver, dejo en fin. tarea. ¿Es buena o no ya que el tocayo no lo Una quería tomar, ingeniería francesa, lo ¿no? voy a plantear yo? ¿Es buena o es mala noticia? Y si es buena, ¿por qué? Y si es mala también, o ustedes consideran que no es ni buena ni mala la salida de Javier Echeverri como director de Impuesto Interno. necesaria, obvia, y no debería haber durado tanto tiempo porque su entrevista fue, es que no sé cómo expresarla, un desastre. Es un tremendo, perdón, hizo una tremenda labor en un minuto en puesto interno. Yo no sé qué orden le dieron en esta etapa o ya está de salida, porque experiencia tenía, venía a ordenar un poco la casa, pero se metió dos metidas patas muy grandes. Hablar que solamente los ricos son los de acá, y por eso las construcciones hay que cobrarlas. No supo explicar por qué no han subido las contribuciones exponencialmente sin ningún sentido. Hoy día las contribuciones siempre eran como un 20% del avalúo fiscal y ya muchas propiedades están al mismo valor comercial. Esto lo digo porque trabajo en esto hace 50 años como compañía. Y la última, no puede ser tan cara raja decir que no te llevan los papeles a la recepción final cuando todos sabemos que si queremos llevar la recepción final de una casa es cosa de llevar tus planos, los presentáis y punto. Y pasa un tiempo, te hacen sus observaciones, punto. Había una casa construida adicional que nunca se había presentado permiso de edificación. O sea, si hay un señor que sabe de contribuciones, y esto es ex post, que ya fue director él debería renunciar por solito, ni siquiera tener que haberlo Bien. echado, en mi opinión. Fue ministro, fue director de Impuesto Interno en el gobierno de Elwin Frey, fue Sí, ministro en el pues. gobierno Lago y ahora lo llamaron yo, a la dirección de Impuestos Internos en el gobierno del presidente Boric. Tocayo. Yo discrepo, fíjate que yo creo de que el tipo es un buen profesional y eso te habla de lo grave que estamos viviendo, que las reacciones son inmediatas y muy acaloradas. Indudablemente que metió las patas, hizo una mala entrevista, pero yo no puedo calificar a un gallo solo por una entrevista, ¿ya? Y lo que Ojo, el fondo porque sí, no le han pero cobrado, Felipe. espera. Efectivamente lo que él dice de alguna manera delata lo que estamos viviendo en el sector público. Un sector que está muy aquilosado, que es muy difícil de mover y lo que le pasa a él, le pasa al, no sé, 50% de los que tienen casa que le hicieron una bodeguita y anda a tratar de formalizar esa bodeguita. Primero, si vas tú solo, te va a costar un mundo y te van a mandar un inspector que el inspector te va a hacer la vida imposible. Entonces, y el tipo va para allá. A mí me pasó, les voy a contar una historia. Yo estaba metido en un colegio y de repente llega una niña del Ministerio de Educación con una wincha electrónica y mide la sala de prekinder y me dice, esta sala no cumple normativa. Tiene 2,27 m y la sala debe tener 2,30 m. Ya, pero son 3 centímetros y son prekinder. No importa, la normativa dice así que clausurado el colegio. ¿Cómo clausurado? Sí, clausurado el colegio. Bueno, ya, les damos 15 días para que suban la altura del cielo. Imagínate lo que es subir la altura del cielo 3 centímetros. Hubo que sacar el cielo, hacer toda una cuestión y se logró subir. Volvió la niña, volvió la aguja y yo le dije, primero que nada, a ver, ¿tú me puedes certificar que esta wincha está correcta? Sí, total, aquí y allá. Y voy a medir. Y midió y medía 2,29 m. Ya faltaba un centímetro. Y me mira con cara y dice, ¿y a qué va? Y yo pálido, y dice, no, no, si no soy tan mala, yo me voy a hacer el cucho por un centímetro. Un centímetro. Entonces, tú te das cuenta cuando tú tienes esa cantidad, esa calidad de gente, del sistema, y a lo mejor ella estaba en lo correcto, porque aquí no te pagan por aplicar criterios, sino que la ley. Y la ley absurda, absurda. Entonces, yo llamo y te mete un inspector a la casa del presidente Boric
a la casa del presidente de la papelera, a la casa de quien sea, y te apuesto que no hay ninguna que cumpla la normativa en su totalidad. ¿Ya? Entonces, es muy No, lo complicado. que pasa es que esta no existía, esta no tenía Me voy permiso de a, nada, me de voy a nada. citar, me voy a citar a mí Ojo. mismo, ¿ah? Como lo hace Nicolás Vergara, que me carga. Eh, Reitero exactamente lo que dije la semana pasada sobre este tema. Todo lo que dice el tocayo es cierto y más cosas. O sea, a nadie le llamó la atención que Javier Echeverri dijo que habían 60.000 personas que no se le había actualizado el pago de contribuciones entonces la pregunta es, ¿el Servicio de Impuesto Interno, entre otras cosas, está encargado de eso y todavía no se actualiza hace años? Hay un problema, o tienen que cambiar el servidor, o tienen que contratar más gente, o echar gente, no sé, algo hay que hacer, digamos, porque si, o sea, hay 60.000 personas que deberían pagar según la norma, más allá de que esté mala o que tú quieras, y no pasa, hay un problema ahí, pues, imagínate, el mismo director de impuestos internos, según lo que él dice, que uno tiene que dar fe, dijo cuando llegó y todavía eso no pasa, entonces hay un problema, y un problema grave. Y lo que dice el tocayo no me cabe la menor duda. Pero acá, creo yo, Carlito, no sé qué opinas tú, el problema no es de ética, no es de moral, ni tampoco del no pago de contribuciones. Es en el contexto de la discusión sobre si corresponde o no dejar de pagar contribuciones. De hecho, es una propuesta que a mi modesta opinión es ultra populista, no populista, ultra populista, política, en medio de una campaña. Y dos, porque el director de impuestos internos encabezó las modificaciones y las alzas de contribuciones que generó toda una polémica hace un mes o 3 semanas. Y tres, parafraseando el tocayo, no es el presidente de la papelera, no es el presidente del Banco de Chile, no es un botillero, no vende cabritas ni palmeras, sino que es el director de impuestos internos. Por lo tanto, su mantención en el cargo era insostenible. Lo dije hace una semana y el tiempo me dio la razón. Era insostenible que siguiera No, por por supuesto. todo el contexto que yo di. Si esto, mira, si esto hubiese pasado hace un año, obviamente con Javier Echeverri, director de impuesto interno, ¿no? Porque antes era, no estaba él, o no sé, 2 años, tengo idea. Yo te aseguro que sí, en fin, eh, no sé, se habría acomodado. Pero el contexto era insostenible. Y además, en medio de una campaña. No, Mira, por supuesto. políticamente yo lo Pero entiendo. Tocayo, déjame que Carlito quiere decir y tú cierra porque ya se nos acabó el programa. Carlito. Es que lo que pasa es que yo siento que toda esta situación de, bueno, Javier Echeverry fue el elefante en la vidriería, o sea, para donde se moviera iba a quebrar, iba a romper algo, porque la verdad las cosas es que estuvo en una situación que ya no se podía rescatar desde ninguna parte, desde ninguna perspectiva. No puede ser que el director del servicio que te dice que tú tienes que cumplir con una serie de situaciones no esté cumpliendo la norma. No pierde cualquier tipo de sustento Yo puedo entender que él, profesionalmente hablando, haya tenido una carrera muy, 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 muy exitosa, muy buena, eh, haya modernizado, haya sido parte de la modernización del servicio de impuestos internos, que con la boleta electrónica, en fin, una serie de situaciones que se le pueden eh, Recordar, claro, Destacar, destacar. se le pueden, destacar, destacar. digamos, destacar. Pero esto es grave, pues, es una situación grave porque no cumple con una serie de elementos que son básicos para poder decirle a la ciudadanía que tiene que tener cierto cumplimiento con sus deberes hacia el Estado. Ahora, Oye, en lo personal, yo creo que las contribuciones, sea popular o impopular, yo creo que en la situación habitacional que tiene Chile hoy, porque es algo que yo enfrento personalmente, eh, creo que Es un impuesto regresivo. totalmente, totalmente, porque hoy en día
las dificultades que tenemos para poder adquirir una vivienda con una necesidad habitacional inmensa. O sea, son alrededor de 600.000 familias que necesitan o que no han tenido acceso a la vivienda. Tú me puedes decir, pero es que están en los subsidios. Sí, efectivamente, pero no son tan fáciles de acceder como uno quisiera o uno cree. Son tremendamente burocráticos. Entonces, yo siento que este tipo de señales son, así como hablaban recién de tocarle la oreja al más matón del curso, esto es tocarle la oreja directamente a la ciudadanía. Es como decir, yo hago lo que quiero y a mí no me va a pasar absolutamente nada, porque yo Yo estoy creo en que una no, posición. yo creo que no es así, Carlos, pero insisto, yo creo que el tipo es competente, es decente, y Sí, yo hice un disclaimer el otro día, es el suegro de un gran amigo mío, pero eso no quita su responsabilidad sí, política por en el caso. supuesto. Obvio, ¿Cachai o no? obvio. Si ese es el Totalmente de acuerdo. problema. Y por eso, como el ejemplo que tuviste, lo del elefante, el elefante en la direría, exacto, no tenía movimiento, dejó de, digamos, no tenía cómo. Mm. Y por eso Bien, finalmente termina saliendo. Si no, no. Y eso es porque también, digámoslo, le pese a quien le pese. Si no me equivoco, Javier Echeverry en algún minuto militó en el PPD. Sí, pues. sí, Si él, pero yo no sé si sigue militando. Si él ha estado militando en un partido, te aseguro que no sale. Lo que te demuestra que tampoco tiene que Mm. ver con una cosa moral o ética, sino que es Sí. una cosa política al final. Él sale por una cosa política de contexto. pero, Esa pero es la yo, razón por la cual él sabe, ¿cachai? Si no, no habría salido. sí, pero yo le iba a otra cosa. Yo creo que políticamente hablando estamos todos de acuerdo, debió salir y qué sé yo. Pero hay un tema de fondo. Primero que nada, a esto le ha pasado a mucha gente. Al presidente Piñera le encontraron que no tenía declarado una ampliación en una casa en Lago Ranco. En Lago Arranco. A la presidenta Bachelet también le encontraron que no pagaba las contribuciones de la casa de Lago no sé La cuánto, Calarqué. de Caburga. Cabul. Caburga. Y también investigaron a la Janet Jara, que me pareció increíble que tenía como cuatro o cinco casas. Entonces ya no es tan que no es La de ley. felicito, Escucha, de verdad. bueno, fíjate que, Tocayo, los comunistas también, las mujeres bueno, y comunistas los también se tiñen las comunistas, canas y se raspan ya, los callos, ¿ah? Por si acaso, y los, no. co- y los, y El los, y concepto de que los, los y- comunistas tienen, las mujeres tienen bigote y eso no es no, no, real, no, no, para que no, pero es sepa, que ¿ah? a mí me llama la atención que Janet Jara, una persona que viene de una situación de bastante bajos recursos o escasos recursos, y que ha sido siempre empleada del Estado y tiene cuatro o cinco casas, chuta, yo digo, wow, Eh, ¿cómo lo A hace? mí me llama, a mí, Chuta. a mí me Pero llama más la bueno, atención que senadores que tienen perdón, muy buen pasar pero voy declaran a una otra casa. cosa. Eso a mí me llama la atención. Pero yo voy a otra cosa. Aquí lo que delata es de que el director de impuestos internos tiene poca cintura, puede manejar poco. ¿Y por qué? Porque tenemos unas leyes de amarre al empleado tan salvajes que el gallo dice, no puedo echar a nadie, no puedo hacer esto, no puedo. Entonces está muy amarrado de mano. Entonces, la verdad es que yo le creo que él llevó los 6 años o no sé cuántos años, dijo, tratando de hacer esta Eh, cuestión. 9 años, imagínate. ¿Ya? Y si no lo logra él, ¿quién lo logra? ¿Y es por lo que yo dije el otro día. O sea, es horroroso. Tenemos un Estado aquilosado en forma brutal y anda a tratar de hablar con el director de obra, anda a tratar de hablar con el hombre de seguridad, del para qué decir en el tema salud, qué sé yo, que te cambien las condiciones. Es muy complicado. Bueno, Carlito nos puede decir, porque también al otro lado del escritorio ellos están tan restringidos, tan estructurados, que no pueden salirse del formato. Entonces, al No, final es una cuestión muy, muy compleja y eso te habla que nosotros necesitamos un Estado moderno y que necesitamos modernizar el Estado que en la administración se habla reingeniería. Fíjate que tenemos un Estado con 24 ministerios. Eso es absolutamente descabellado, es imposible de manejar. Y dentro del sistema que no puedes echar a nadie y te estáis tragando gente que está bogando absolutamente contra tus intenciones, ¿ya? Y no tienes cómo echarlo, por el estatuto, por el sindicato, por lo que sea. Y eso de alguna manera también le pasa al sector civil, al sector privado, digamos, en el cual echar a una persona es muy complicado. Y tú te das cuenta en este tipo de cosas que yo, bueno, le dije al gallo que lo haga y no lo hace y no lo puedo echar.
¿ya? Y llevo 9 años y el tipo no me hace caso. Y me da disculpas, me da disculpas, no, y no lo puedo echar. El problema de eso, el problema de lo que dice el tocayo, que pensamos igual, lo dije la semana pasada acá y en otro programa, el problema de eso es que de alguna manera mucha gente le tiende a dar la razón a quienes creen que la solución es terminar con el Estado. Y yo no, siempre he pensado que las cosas no se tienen que terminar, las cosas hay que arreglarlas, hay que Hay que mejorarlas, hay que mejorarla, hacerlas eficientes, hay que hacerlas de otra forma, sacar pero, la gracia y meterle cabeza. pero, pero, estos ejemplos son los que le dan la razón a quienes sostienen que para problemas complejos hay soluciones fáciles. No, Y las claro. cosas no son tan simples No, como no. suena. Ya, don Carlito Hot, siempre un agrado, Carlito, ¿ah? Igualmente ustedes. ¿Puedo Uy, pasar un aviso cortito? Mauricio, al tiro, Mauricio Pérez, don Luis Felipe Mujica, siempre un agrado. Nos reencontramos mañana. Guaso, dale. Cortito, mañana tenemos para hablar de inmigración, voto y todo a Guaraquena, que fue la ex ¿Embajadores? embajador de Guaraquena, exactamente. Y el día viernes, muy probable un candidato a presidencia y esperamos tener otro más. Así que para que no nos pierdan, no dejen de escucharnos ni vernos ni en YouTube, ni en Spotify, ni en las radios que nos escuchan. Eso nomás, una pasada Ya, de aviso para que nos sigan. un abrazo, nos reencontramos abrazo. mañana. Esto fue Chao, Carta chao, buena Ciudadana. Que lo pasen semana. bien. Chau, chau, chau. Buena semana. Chau, chau.